Hola con todos, hoy les voy a hablar acerca del capítulo 3 del libro ¿Qué es la filosofía antigua? De Pierre Hadot, que se titula La filosofía como manera de vivir. Este capítulo nos muestra que la filosofía, en sus orígenes, no era solo un discurso abstracto, sino era una forma de vida, algo que se daba día a día y que nos daba el camino, la herramienta para transformar nuestra existencia. Un punto central es la figura de Sócrates, que Hadot presenta como el modelo filosófico. Este, a través de los diálogos de Platón, se convirtió en un personaje mítico, comparable incluso a Jesús por el impacto que tuvo en la historia. A pesar de que Sócrates no dejó escritos, sus enseñanzas dieron origen a diversas escuelas filosóficas y, lo más importante, mostró que la filosofía era al mismo tiempo un discurso y un estilo de vida. En este capítulo también Hadot recuerda un momento clave, cuando el oráculo de Delfos declaró que Sócrates era el más sabio de los hombres. Sócrates, al escuchar esto, se sorprendió porque él sentía que no sabía nada. Investigando, se dio cuenta de que la diferencia era justamente esa. Su sabiduría estaba en reconocer su ignorancia, y esa conciencia lo hacía más sabio que quienes creían saberlo todo. Por eso se dice que su sabiduría consistía en saber que no sabía nada. También nos presenta su método, que era la ironía socrática. Esta consistía en fingir ingenuidad para cuestionar a los demás y llevarlos a un ejercicio de autocrítica y autorreflexividad. De esta manera, su enseñanza no era transmitir respuestas, sino guiar hacia la toma de conciencia. Por otro lado, Sócrates también incentivó la autoexaminación y la integridad moral. Su ejemplo llevó a muchos a la introspección, mostrando que la verdadera sabiduría nace del interior y no de la acumulación o estudio de información o de datos. Su filosofía estaba centrada en las condiciones y valores morales individuales y en la necesidad de conocerse a uno mismo. Otro aporte fundamental fue distinguir entre los conceptos abstractos y los valores morales. Para Sócrates, la vida ética era prioritaria. Aceptar la muerte antes que traicionar la justicia mostró su compromiso por el bien, incluso en el peor de los escenarios, y afirmaba que el verdadero conocimiento no podía separarse de la moral, y que lo esencial era la intención, es decir, actuar con rectitud, más allá de consecuencias externas. Sócrates también subrayó que el autocuidado y la responsabilidad social iban de la mano. Por otro lado, la ética individual estaba siempre conectada con los deberes cívicos. Por eso es que sus enseñanzas abogaban por una filosofía vivida del día a día, reflexionar, actuar con coherencia y cultivar la virtud en relación con los demás. De esta forma, la filosofía inspiraba una búsqueda constante de integridad moral. Después de Sócrates, las escuelas filosóficas retomaron esta idea de filosofía como forma de vida. Como mencioné anteriormente, a raíz de su pensamiento surgieron diversas escuelas que adoptaron este tipo de pensamiento por parte de Sócrates. Tenemos a los estoicos, que enseñaban a aceptar lo inevitable y controlar las pasiones. Los epicúreos, que buscaban la tranquilidad y ausencia de miedo, sobre todo hacia la muerte. Porque ellos decían, ¿por qué vamos a temerle a algo que no sabemos si es bueno o es malo? ¿Cómo temerle a algo que nosotros no conocemos? Y por último, los cínicos, que defendían una vida austera y libre de de lujos. En sí, todas estas proponían ejercicios prácticos, meditación, examen de conciencia, reflexión sobre la muerte y el control sobre deseos, básicamente se podría decir, y enfatizando lo que viene a ser lo material. Hadot explica que la filosofía era vista como una terapia del alma. Esta no solo es reflexión, sino es un remedio contra la angustia, contra el miedo y la desmesura de las pasiones. Además, esta se practicaba en comunidad, en escuelas filosóficas, que eran verdaderos espacios de vida compartida. El autor menciona de que con el paso del tiempo y sobre todo con la Edad Media y la modernidad,
la filosofía se fue volviendo más académica y teórica. Se perdió esa parte de la filosofía que consistía en vivir el día a día, en que cada acción conlleva a hacer filosofía, sino que se llevó más pues a la parte de estudiarlo y aprenderlo. Pero Hadot nos invita a recuperar su esencia original, una filosofía que nos ayude a vivir mejor en el día a día. Como conclusión, tenemos que el capítulo 3 nos recuerda que filosofar es más que pensar, es un arte de vivir. Y la figura de Sócrates lo muestra con mucha claridad. Reconoció su ignorancia, guió a otros hacia el autoconocimiento, defendió la intención moral y enfrentó la muerte con serenidad y dignidad. Por eso es que la filosofía sigue siendo hoy como ayer una práctica que nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar a los demás y a buscar siempre la verdad viviendo bajo la coherencia. Gracias. Bien, ahora en el capítulo 4, en la definición del filósofo en el banquete de Platón, nos habla con respecto a la definición y a la terminología y a todas las definiciones que se le atribuyeron a lo que vendría a ser la filosofía y también por consiguiente a lo que sería un filósofo. Entonces, ante ello nos cuestionamos si Sócrates empleó la palabra filosofía en sus discusiones. Al momento de nosotros lecturar el capítulo 4, el autor afirma de que Sócrates no fue quien creó la definición de filosofía y por consiguiente tampoco vendría a ser filósofo, o bueno, no le atribuyó a la definición, y si es que lo hubiese atribuido, entonces hubiese cogido términos o le hubiera dado una definición adecuada a su época. Y bien, para poder empezar a nosotros descubrir cómo fue que se llegó a la terminología de filosofía, tenemos que comenzar por las partes involucradas en el banquete que vendría a ser Eros, por ejemplo, que sería el dios del amor, quien hizo una comparación entre eh, nosotros buscar la sabiduría como buscar el amor, ya que no se nace con la sabiduría porque o bueno, el amor es que es algo en lo que vendría a ser la meta y nosotros lo que tendremos que hacer es buscarla y ser constantes y consistentes con ello. Pero al alcanzar el amor vendría a ser como lo sublime, como, como la sabiduría, que es algo que casi nadie lo ha logrado, y que la sabiduría, o bueno, los sabios se distinguen entre los que no son sabios, los que son sabios y los que son ignorantes, porque los que son ignorantes saben que no saben, pero no lo quieren aceptar o se conforman con eso. No buscan la perfección y no buscan el querer saber. Esto fue, o bueno, esto es un poco confuso en el capítulo, pero la interpretación que le di es de que el ser, bueno, la filosofía vendría a ser entre la distinción entre el querer alcanzar la sabiduría, pero eh, nunca se va a llegar a la sabiduría porque sería lo más supremo, sería lo más sublime que se buscaría, y esto no podría ser, no podría un humano, un ser humano, alguien mortal, alcanzarlo. E incluso los dioses se conformaban precisamente porque eran dioses. Entonces ya no querían seguir buscando la sabiduría y no les importaba ello. Pero en cambio, Sócrates es el claro ejemplo del ser filósofo y de querer alcanzar la filosofía, porque es el querer buscar la perfección, pero sabiendo que no lo vas a lograr.
pero a medida que tú lo vas buscando, es una constante investigación el querer alcanzar la sabiduría. Vendría a ser como un no sabio, pero eres consciente de que nunca vas a ser un sabio, nunca vas a alcanzar la sabiduría, pero aún así persistes en ello. Es por eso que Eros hizo la comparación con el amor. Entonces, se le atribuye a tal término lo que vendría a ser la filosofía, y también vendría a ser las diferentes las diferentes separaciones que hay entre una persona que ignora, que no está no quiere buscar ello, y una persona que sí. Entonces, y aparte y por consiguiente, el ser filósofo vendría a ser eso, vendría a ser la constancia, o bueno, la permanencia en el querer ser sabio, pero ser consciente de que nunca lo va a alcanzar y que nunca lo va a lograr. Y también se le atribuye a Sócrates, que vendría a ser como una especie de deidad, ya que él no es el prospecto de un hombre natural, sino que es alguien que es una especie divina, pero no lo es. Pero se le atribuye a los grandes cuestionamientos y a su gran investigación, que por sí mismo lo hace, y también eso es el modelo de vida para las demás personas, como lo fue para Platón, por ejemplo, por así decirlo, sus discípulos. Y eh, la constancia vendría a ser el englobamiento de lo que sería ser filósofo, estar en ese camino en el que se podría aspirar a llegar, pero nunca se va a lograr. Gracias.